Saludo esta tarde a Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral y especialista en Derecho Electoral y Constitucional. Arturo, muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Adán. Me da mucho gusto poderte saludar. Pues, Arturo, estamos ante esta situación de una pretendida reforma electoral, pero antes de eso, el INE, el Instituto Nacional Electoral, yo recuerdo aquella Comisión Nacional Electoral, que las elecciones se organizaban desde gobernación, o sea, el gobierno era quien controlaba, no el Estado, el gobierno en turno controlaba las elecciones, las organizaba, ellos contaban los votos a través de esta comisión electoral dependiente de la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo se dio esta evolución a un instituto electoral y cómo estamos precisamente ahora? ¿Se ha consolidado esta institución? A ver, creo que lo que señalas, Adán, es no solamente muy importante, es sumamente relevante que lo tengamos claro. En México hemos pasado de un sistema de partido único en el que en algún momento en la elección del 76 tuvimos una sola candidatura en la boleta electoral y esa era todas las opciones. Sí. Teníamos un partido que gobernaba la totalidad de los estados, que controlaba prácticamente el 99% del Congreso de la Unión, en el que había un hiperpresidencialismo, es decir, la voluntad del presidente era lo que mandaba y ellos mismos organizaban las elecciones sin que hubiera posibilidad de competencia ni condiciones de equidad, nada de eso, a un sistema plural, un sistema con una autoridad electoral autónoma e independiente, un sistema que ha permitido congresos, digamos, multipartidistas, alternancia en los gobiernos. Esto ha sido un juego de 8 o 10 reformas desde 1977 a la fecha en los cuales el sistema se ha ido abriendo. Regresando al 76, para esa época, imagínate, los partidos políticos con ideología de izquierda ni siquiera se podían registrar como tal, competían fuera del sistema legal. Y a partir del 77 se empezó a abrir el sistema, se permitió en el registro de cualquier organización ciudadana, cualquier grupo de ciudadanos, ciudadanas como partido político, las diputaciones plurinominales, el financiamiento a partidos políticos, las diputaciones se ampliaron a las senadurías también plurinominales, se abrió el sistema para que hubiera una autoridad electoral que no fuera parte del gobierno, que fuera autónoma, con integrantes, consejeros, consejeras, ciudadanos independientes, y posteriormente se fue generando mayor equidad y certeza en la contienda. La calificación de la elección, es decir, quien determinaba si la elección era válida o no, antes era un órgano político como era la Cámara de Diputados, ahora es un órgano técnico, jurídico, jurisdiccional, como es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se estableció el modelo de comunicación política, un esquema de denuncias, se han ido abriendo las reglas para tener elecciones competidas, elecciones con equidad, con certeza, con una autoridad electoral que no pertenece a ninguno de los partidos, tampoco al gobierno. Y creo que este es un avance que ha permitido lo que tenemos hoy en día. Si nos fijamos de 2000 a la fecha, no solo se quitó el sistema del partido único y hegemónico, sino que ha habido 3 fuerzas políticas diferentes en el gobierno, ha habido congresos plurales. Prácticamente al día de hoy todas las entidades federativas han tenido alternancia y algunas de ellas 3 o 4 veces. Me parece que solo faltan Coahuila y el Estado de México, que tendrán elecciones el próximo año. Entonces, esto es lo que se ha hecho a partir de diferentes reformas. Se ha permitido incluso este sistema electoral que lleguen candidatos independientes, como sucedió en Nuevo León, aunque bueno, ahora la situación ha sido otra, pero se ha permitido incluso candidaturas independientes que antes se veían muy lejanas. ¿Esto se debe también a esta evolución de nuestro instituto electoral, de nuestras instituciones electorales? A ver,
Me parece que hay varias cosas que se las debemos a las autoridades electorales, el Instituto Federal Electoral en su momento, ahora el INE, el Tribunal Electoral, y te menciono algunas. Por ejemplo, hoy en día los procesos internos de los partidos políticos pueden ser sujeto de revisión, de impugnación, y se pueden inclusive repetir para evitar que haya violaciones a los derechos de la militancia. Eso es algo que se lo debemos a los criterios del Tribunal Electoral. Hoy en día las mujeres no solo contienden de manera competitiva, sino lo hacen en paridad. Se tiene que postular igual número de mujeres que de hombres a las candidaturas, incluso en los cargos ejecutivos como son las gubernaturas. Eso se lo debemos al INE y al Tribunal Electoral. Hoy en día hay, sin duda, candidaturas independientes, como ya las habíamos visto en el caso del Bronco, de Manuel Cloutier, de Pedro Kumamoto, digamos, hay varios ejemplos, inclusive una persona indígena, como fue en su momento Marichuy, pudo buscar una candidatura independiente, no lo logró, sí, pero tuvo la posibilidad. Hoy en día hay candidaturas de personas indígenas, de personas trans, de personas de la comunidad afromexicana, de personas con discapacidad, de personas migrantes. Creo que si vemos todo lo que hemos conseguido, a diferencia de lo que había anteriormente, hace apenas 30 o 40 años, hemos tenido un avance inmenso en cuanto a las reglas que permiten que tengamos una democracia electoral viva, competitiva, equitativa e incluyente. Ahora, la pretendida reforma electoral amenaza a nuestro sistema que tenemos, que me imagino que es un sistema perfectible aún, no es que estemos seguramente contentos del todo con financiamiento de partidos políticos, financiamientos privados, la burocracia tal vez electoral de línea, a lo mejor son temas que pueden ser perfectibles, pero la reforma electoral va encaminada a corregir ciertas situaciones o va encaminada a lapidar este instituto electoral, poniendo en riesgo pues nuestra actividad democrática. A ver, creo que sin duda siempre los sistemas electorales son perfectibles. Las reglas, el marco jurídico siempre tiene que irse adaptando a las nuevas circunstancias y a los nuevos contextos, ¿no? No puedes tener una legislación, por muy buena que sea, que no esté adaptada a la nueva realidad, y hoy el mundo avanza demasiado rápido, ¿no? Creo que sí hay temas como el modelo de comunicación política, como el famoso principio de neutralidad, si los servidoras públicas pueden intervenir y hasta dónde pueden intervenir en los asuntos electorales. Sin duda los temas de financiamiento y de financiamiento no solo porque es muy generoso, también las reglas de fiscalización que permiten una verdadera rendición de cuentas, que hagan que los partidos sean más transparentes, la democracia al interior de los partidos políticos para que no sea una cuestión popular. Sin duda hay mucho que avanzar y creo que tenemos que ir paulatinamente haciendo ajustes en ese sentido. Por ejemplo, en 2006 se estableció un modelo de comunicación política en la que todos los tiempos serían del Estado y nadie podría contratar. En su momento sirvió y generó condiciones de equidad ante un problema, una realidad que había en la que no todos los partidos tenían acceso por igual a los medios de comunicación. Hoy en día me parece que ese modelo ya está rebasado y se tiene que repensar. Creo que hay que trabajar, como decía, en las reglas de fiscalización. Pero las propuestas que tenemos hoy en día, porque no solo tenemos una propuesta, tenemos varias, el presidente y Morena tienen las suyas, pero también el Partido de Acción Nacional ha hecho la suya, el Partido del Trabajo, el PRI también hizo algunos planteamientos. Me parece que no atacan o no se centran en estos problemas en los que se tiene que mejorar. Morena y el presidente plantean un cambio radical del sistema electoral, un nuevo modelo de representación, que todo sea de representación proporcional, acotar el número de congresos, de integrantes de los congresos locales, acotar el número de integrantes en los cabildos, un nuevo sistema de elección que no conocíamos, una autoridad electoral central,
es decir, ya no este modelo de autoridades electorales nacionales y autoridades electorales subnacionales o locales, sino una sola autoridad, concentrarle en muchas facultades y darle mucho poder. Y el PAN, por su parte, propone figuras como la vicepresidencia, como la segunda vuelta electoral, que si bien en su momento la vicepresidencia en México se adoptó, se quitó por ciertas razones, en algunos países funciona, en otros no funciona. La segunda vuelta electoral tiene una razón de gobernabilidad, pero también en países latinoamericanos ha generado muchos problemas, ha generado una legitimación artificial que se cae muy pronto. Yo creo que lo que se necesita es un análisis minucioso de cómo hacer mejor el sistema electoral, cómo hacerlo más competitivo, cómo las reglas pueden contribuir a generar más democracia, elecciones de mayor calidad y no simplemente las necesidades políticas del momento. ¿Qué sucederá con esta reforma que se busca sea constitucional, pero que de no lograrse estas mayorías quieren intervenir de otra manera en la reglamentación? ¿Qué veremos en las cámaras? ¿Qué sucederá con esta intención? Mira, llevamos prácticamente un mes de Parlamento abierto en el que han ido diferentes especialistas, diferentes expertos, las autoridades electorales en voz de los consejeros, las consejeras, magistrados, magistradas, a dar su punto de vista, a hablar sobre temas muy particulares. Creo que aquí vamos a ver qué tanto quieren realmente los partidos políticos mejorar nuestra democracia o simplemente avanzar en sus caprichos. Y lo digo por dos cosas. Uno es qué hacen con todo lo planteado en el Parlamento abierto. Es decir, cómo retoman esas ideas y trabajan una propuesta que realmente reconfigure el sistema de manera favorable. Esto sin duda llevará tiempo y requerirá un trabajo continuo y que no va a salir antes de las elecciones de 2024. La otra es qué tanta capacidad de diálogo y negociación tienen. Si cada quien se quiere casar y morir con sus propuestas, es decir, no buscarles cambiar, pues lo que vamos a ver son lo que ya hemos visto en otros casos, debates poco fructíferos, descalificaciones, ataques y únicamente una búsqueda por una legislación que no va a llegar a ningún lugar porque se requieren modificaciones constitucionales y ni la oposición ni Morena y sus aliados tienen la mayoría necesaria para ello. Entonces, simplemente veremos que se desperdició tiempo y recursos en un tema que no va a llevar a nada cuando el país requiere otras cosas. Y realmente lo que se quiere es seguir avanzando en esta evolución democrática que tenemos y que México continúe siendo un ejemplo de cómo consolidar la democracia a nivel internacional. Entonces creo que requerimos de más trabajo después del Parlamento abierto. Tendrán que formarse grupos para trabajar los temas y llegar a una propuesta conjunta de todas las políticas a partir de lo vertido en este Parlamento abierto. Arturo Espinosa Siles, director de Estrategia Electoral y especialista en Derecho Electoral y Constitucional. Muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias MX. Muchas gracias a ti, Adán. Me da mucho gusto poderlos saludar y platicar con ustedes.